Buenas tardes a todos los que nos están viendo en este día. Dios te bendiga grandemente. Quiero compartir contigo una pequeña reflexión, algo breve, pero algo que el Señor lleva hablando a mi corazón hace ya varias semanas, en esta misma línea, sobre la necesidad de entender el Evangelio de Cristo, el Evangelio que salva, el Evangelio que verdaderamente nos da seguridad de salvación. Ese es el Evangelio que Jesús vino a traer. Es una palabra que salva, una palabra de vida, una palabra que rescata, una palabra que nos hace nacer de nuevo, una palabra que nos purifica, que nos limpia, que nos transforma y nos hace ser personas completamente diferentes, distintas, personas que pasan de tinieblas a luz, personas que pasan de muerte a vida, personas que tras encontrarse con Cristo y con su palabra ya no desean más el pecado, no desean más ahondar en el pecado, no desean vivirlo, experimentarlo, lo que desean es amar a Dios, amar la santidad. Viven todo el tiempo, como dice el apóstol Pedro, todo el tiempo de su peregrinación bajo el temor de Dios. No el miedo, pero sí el temor de Dios. Entonces quiero hacerte una pregunta que yo pensaba en estos días, estaba reflexionando en esa pregunta y quiero hacértela a ti en esta tarde. Te pregunto a todos los que nos están viendo, yo me preguntaba también a mí y yo sentía como el Señor me preguntaba a mí, ¿es fácil ser salvado? ¿Es fácil ser salvo? Alguna vez, en alguna ocasión, escuchaba una conversación que una persona le preguntaba a otra, ¿cómo puedo ser salvado? Y entonces esta persona le decía, bueno, es algo sencillo, simplemente tienes que confesar tus pecados, tienes que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptarlo en tu corazón y serás salvado. Y entonces esa persona que preguntaba decía, ¿así de fácil? ¿Tan sencillo? Y a veces podemos llegar a hacer el Evangelio muy sencillo y muy fácil. Como decía un predicador conocido y le preguntaban, ¿es fácil llegar a ser creyente? ¿Es fácil llegar a ser salvo? Y este predicador decía, es fácil para quienes encuentran el camino, es fácil para quienes se les es revelado Cristo, pero imposible para aquellos que tienen sus ojos cegados, para aquellos que no han entendido el Evangelio, para ellos es imposible. Entonces te pregunto, ¿es fácil ser creyente? ¿Es fácil llegar a ser salvo por Cristo? Y quizás estás pensando, bueno, es fácil porque se nos ha enseñado en nuestra cultura occidental, se nos ha enseñado, ¿verdad?, en este tiempo donde el Evangelio de alguna manera está siendo adulterado, está siendo endulzado para que muchos puedan de alguna manera aceptarlo, donde las iglesias se llenan de personas que creen, son creyentes, por supuesto, creen en Dios, creen en Cristo, creen en el Espíritu Santo, creen en la venida de Cristo, creen en la palabra de Dios, creen en todo lo que se predica, pero ese creer no produce nada en sus vidas. Ese creer no ha producido nada. Por lo tanto, a mi modo de ver, es una fe, como llama Santiago, una fe que no tiene obras, no obras de caridad, obras en el sentido de que no produce nada en la persona que está creyendo, no produce un arrepentimiento, no produce un asco hacia el pecado, no produce un querer huir, correr en contra del pecado y correr hacia Dios. Por lo tanto, es una fe que dice Santiago muerta. Y una fe muerta, como me imagino que estarás de acuerdo conmigo, que algo muerto no tiene poder, no tiene vida, no tiene ningún tipo de capacidad para actuar, para hacer nada, para cambiar ni nada. Es una fe muerta que nos salva. Entonces, ¿es fácil ser salvo? Y si tu respuesta a esta pregunta es sí, por supuesto que sí, Rafa o Pastor, que es fácil, es facilísimo ser salvado, solamente hay que creer en Cristo y ya está, y Cristo nos salva. Entonces no puedo llegar a entender pasajes de la Biblia, versículos de la Biblia, como cuando Jesús se encuentra con aquel joven rico y entonces, ¿qué sucede? Que aquel rico, pues evidentemente, pues tenía muchas posesiones, no quería abandonar sus riquezas por causa de Cristo, por causa de la obra de Dios, tampoco era la voluntad de Dios que abandonara, pero Jesús probando su corazón, probando a ver si había algún Dios en su corazón, se da cuenta de que el Dios del dinero, el Dios de ese apego, ¿verdad?, hacia el mundo, está en su corazón aún más grande que Dios mismo.
y ama más las riquezas, ama más su vida que a Dios y a Cristo mismo, y se va entristecido, dice, porque tenía muchas riquezas, porque amaba el dinero. Entonces, en todo ese contexto, los discípulos le dicen, Maestro, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque Jesús está diciendo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, sorprendidos, los discípulos le dicen, Maestro, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Se imagina aquellos que estaban caminando con Jesús, que estaban viendo a Jesús, palpando, tocando a Jesús, viviendo con Jesús, que veían los milagros que Jesús hacía, veían cómo las multitudes seguían a Jesús, cómo la gente era transformada por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo? Y llega un momento donde dice, Maestro, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús le responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora fíjese en este momento. Fíjese un momento en este detalle, lo que es imposible para los hombres. ¿Quién pues podrá ser salvo? Es imposible para ti. ¿Tú podrás ser salvo? ¿Podré yo ser salvo? Para mí, humanamente, para ti es imposible ser salvado. Porque la salvación es un milagro que viene de Dios. Efesios 2 dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Yo no puedo ser salvado por mis propias fuerzas. Yo no puedo ser salvado e ir al cielo solamente porque hace 24 años hice una oración. Yo no voy a ser salvado simplemente porque hice una oración confesional de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, simplemente porque confesé mis pecados sin entender ni siquiera lo que eso significaba. Fíjese que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículo 8, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y del juicio de Dios. Convencerá el Espíritu Santo, convencerá al mundo, nos convencerá a nosotros, nos convencerá, dice, de pecado, de la justicia de Dios y del juicio de Dios, cosas de las cuales generalmente no se suele predicar. No se suele predicar mucho, no es muy popular hablar sobre el pecado, no es muy popular hablar sobre la justicia de Dios. Hablamos de la gracia, hablamos del amor, hablamos del perdón, de la misericordia, cosas que evidentemente hay que predicar de ellas. Por supuesto que sí. Pero el perdón de Dios solamente podrá recibirlo aquel que entiende que tiene una deuda, que tiene un problema con Dios, que está endeudado con Dios, con su pecado. Entonces puede recibir el perdón. Pero aquel que no entiende que necesita ser salvado va a rechazar la salvación, o por lo menos si la acepta va a jugar con ella, o va a jugar con el pecado como si no le importara tanto la salvación, porque prácticamente no sintió, ¿verdad?, el coste de lo que eso significó para el Hijo de Dios. No entendió lo que significó que Jesús muriera en aquella cruz, como nuestro maestro Hugo Hetter nos enseñaba este miércoles sobre lo que ocurría en aquella cruz y previamente antes de la cruz. Todo el sufrimiento de Cristo, se nos ponían los pelos de punta, pero fue así. La carne y la sangre de Jesús, la carne de Jesús fue desgarrada literalmente. Su sangre fue derramada literalmente, hasta el abatimiento, hasta la muerte. Pero el no entender esto nos lleva a jugar con la salvación o jugar con el pecado, sin darle tanta importancia ni a una cosa ni a la otra. Es pues difícil ser salvo. Jesús dijo, para los hombres es imposible. Ni tú, ni yo, ni ningún predicador, ningún evangelista, ningún maestro, ningún apóstol, ninguna persona en el mundo tiene la capacidad para salvar a nadie. No podemos salvar a nadie. Pero no podemos salvarle no solamente con nuestros propios esfuerzos, con nuestra vida. Por supuesto entendemos que solo Cristo salva, pero ni siquiera podemos salvar a nadie haciéndole repetir una oración o predicando el Evangelio. Por supuesto que el Evangelio puede llevar a una persona a la salvación. Por supuesto que la oración puede llevar a alguien a ese arrepentimiento genuino y llevarle a la salvación. Sí, pero no es ni nosotros, ni es la oración, ni es nuestro mensaje lo que realmente va a salvar a nadie. Es Cristo el que salva. Y eso es un milagro que viene del cielo. O Cristo se nos ha revelado o no se nos ha revelado. Estaba leyendo el libro de El progreso del peregrino. Me impactaba tanto cuando allá al final del libro está Esperanza hablando con Cristiano, y entonces Cristiano le pregunta a Esperanza, dime cómo fue tu salvación, cómo fue que tú conociste a Cristo, cómo fue que tú te diste cuenta de tu pecado.
Y Esperanza está relatando más o menos su salvación, su encuentro con Cristo, y empieza a relatar de cómo él sintió la convicción de pecado, cómo él sentía que era un pecador, que estaba separado de Dios, que iría al infierno. Fíjese que había convicción de pecado en su corazón. Evidentemente esto no es la Biblia, es un libro muy leído, por supuesto, y para mí también, pues con mucho peso también, doctrinal también. Y este libro, esta Esperanza, está relatando cómo él tiene convicción de pecado, cómo él sabe que va a ir al infierno y cómo sabe que solamente Cristo puede salvarle. Y entonces empieza a hacer esa oración confesional de todo corazón, confesando: soy pecador, merezco el infierno, necesito que me salves. Y entonces Cristiano le dice: ¿Y qué pasó? ¿Se te reveló Cristo cuando hiciste esa oración? Y ella, Esperanza, le responde: no, ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la quinta, ni la sexta vez se me reveló Cristo. A pesar de que oraba de corazón, a pesar de que estaba confesando de corazón, no sentí, no vi, no tuve la revelación de que Cristo era el Salvador. Y entonces el cristiano le pregunta a Esperanza: entonces, ¿qué hiciste? ¿No tuviste el deseo de desistir, de abandonar, de dejar de orar, de dejar de pedir a Dios que te salvara? Y Esperanza le responde: de ninguna manera, porque sabía que estaba perdido y que solo Cristo puede salvar. Y así dice que oró hasta que Cristo le fue revelado. Lo que estoy diciendo es que necesitamos que Cristo nos sea revelado, que la gracia nos sea revelada. Dice la palabra de Dios que no solamente el Espíritu Santo vendría a convencer de pecado, de la justicia de Dios y del juicio de Dios, sino que también dice en 1 Corintios 2 que el Espíritu Santo nos hará entender, nos enseñará, nos hará saber lo que por su gracia hemos recibido. Se nos tiene que ser revelado. La gracia de Dios se nos tiene que ser revelada a nosotros, para que entendamos no solamente nuestro pecado, para que entendamos lo que significa la justicia de Dios. La pregunta es: ¿se te ha revelado el pecado en tu corazón? ¿Has entendido lo que significa ser un pecador apartado de Dios, muerto, separado de Dios, separado de la gloria de Dios? Porque si realmente llegáramos a entender lo que esto significa, si realmente llegáramos a entender lo que significa estar separado de Dios, lo que significa estar maldito, condenado por los siglos de los siglos, seguramente no solamente haríamos una oración confesional intelectual sin ningún tipo de emoción. Seguramente lloraríamos, hasta gemiríamos, hasta sentir la paz de Dios. Si realmente entendiéramos lo que significa estar separado de Dios, clamaríamos a Dios hasta que nos salvara, hasta que tuviéramos la seguridad completa de que hemos sido salvados, hasta que la tristeza, el llanto por nuestros pecados se convirtiera en un gozo por haber sido salvado, el gozo de la salvación. Pero estarás de acuerdo conmigo en que hoy día raro es ver a alguien llorar por sus pecados. Es raro ver a alguien en un altar llorando por sus pecados. Es raro ver a alguien llorando cuando realmente ha sentido que ha pecado. Porque parece como que pecamos y desobedecemos a Dios, pero no hay ninguna consecuencia. Y no sabemos que estamos entristeciendo al Espíritu Santo, contristando el corazón de Dios. El Espíritu Santo vendrá a convencer, no solo de pecado, también de la justicia de Dios. Y te pregunto, ¿hemos entendido la justicia de Dios? ¿Qué es para nosotros la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios no es solamente la parte en la que dice que estamos justificados con Cristo, que Cristo nos justificó. Pero si Cristo nos justificó, significa que la justicia de Dios no cayó sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Fíjese lo que dice Isaías 53, un pasaje tan impresionante como Isaías 53, hablando de los sufrimientos de Cristo. Y dice literalmente la Biblia, usted puede leerlo luego en casa, dice que Dios quiso quebrantarlo. Abatido, herido por Dios. Dios quiso quebrantar a Cristo. Dios quiso quebrantarlo. El peso de la justicia de Dios cayó sobre Jesús. La justicia de Dios por el pecado literalmente aplastó la vida del Hijo de Dios. Aplastó a su Hijo, aplastó a Cristo en la cruz. Lo desgarró hasta matarlo. Lo desangró. Fue la justicia de Dios. Usted dirá, no, fue el pecado, por supuesto, pero esa justicia cayó sobre el pecado que Jesús estaba cargando. Tu pecado, mi pecado, Jesús lo estaba cargando y por causa de nuestro pecado vino la justicia de Dios. ¿O acaso no leíste en Romanos 1:18 que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda clase de impiedad de los hombres? La ira de Dios viene sobre el pecado. Jesús cargó tu pecado, cargó mi pecado, y ahí vino la ira de Dios, la justicia de Dios, cayendo sobre Jesús para que no cayera sobre nosotros. El Espíritu Santo nos convencerá de justicia, de la justicia de Dios. Nos convencerá de que no podemos pagar nosotros.
nos convencerá de que la justicia de Dios cayó sobre Cristo para que no cayera sobre nosotros. Y por último dice que nos convencerá del juicio que ha de venir. Como decía antes, que poco se predica hoy día del juicio de Dios. De hecho, cuando hablamos del juicio de Dios, o se predicamos o mencionamos el juicio de Dios, como tanta burla ha hecho algunas películas de Hollywood, ¿verdad?, sobre el juicio de Dios, los últimos tiempos, el Apocalipsis, y se ha hecho tanta burla de estas cosas o tanta película de ello, y cuando se predica del juicio de Dios, realmente no se toma en serio las cosas, pero el Espíritu Santo nos convencerá de que un día tú y yo estaremos delante de Dios para ser juzgados. La pregunta es, ¿has sido convencido de esto? ¿O simplemente lo sabes? ¿Estás convencido? ¿Estás plenamente convencido de que un día Dios nos juzgará personalmente a cada uno de nosotros por todo lo que hemos hecho, lo bueno y lo malo, lo que fue hecho oculto y lo que fue hecho en público? El juicio de Dios. Dice Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos 17:30, que está establecido un día en el cual Dios juzgará la tierra con justicia. Nos juzgará a nosotros. Entonces, ¿estará de acuerdo conmigo en que esto no se predica? Y volviendo a la pregunta de antes, ¿es fácil ser salvado? Jesús dijo, primeramente, hemos leído antes que Jesús dijo lo que es imposible para los hombres. Así que para nosotros es imposible. No podemos declarar a nadie salvo simplemente por haber hecho una oración. A no ser que haya una evidencia, un fruto que indique que verdaderamente la persona ha pasado de muerte a vida. Dice Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, el que ha entregado su vida a Cristo, el que ha conocido a Cristo, es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Las cosas viejas, dice, pasaron, todas son hechas nuevas. Pero como alguien que dice haber conocido a Cristo, que dice haber hecho una oración confesional, que va a la iglesia, que diezma, que puede de verdad creer la Biblia, leerla todos los días, pero su vida no ha cambiado, sigue practicando los pecados antiguos, sigue viviendo como si nunca hubiera conocido a Cristo. No es una nueva criatura, no ha pasado nada, lo viejo sigue ahí, no hay nada nuevo. Así que evidentemente, por lógica, no está en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Es difícil ser salvado. Cuando Jesús estaba hablando sobre el pan de vida en Juan capítulo 6, llega un momento donde dice en Juan 6:60, que dice, al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos, muchos de los que seguían a Jesús, como tú y como yo seguimos, muchos de los que vieron milagros, muchos de los que fueron impactados por Cristo, que creían en Cristo, dice, por lo menos de una manera intelectual, pero dice que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Verdad? ¿No es cierto que hace tiempo que quizás no escuchas una palabra? Ojalá me equivoque, pero difícilmente oímos palabras a través de un púlpito, a través de un predicador, que más que hacernos reír y pasar un buen rato, nos confrontan. Hace tiempo quizás que la palabra de Dios no es como una espada doble filo que te penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que disciernes tus pensamientos y disciernes tus intenciones. Eso duele. Es como una espada doble filo que penetra hasta lo más profundo. ¿O acaso no ocurrió cuando el apóstol Pedro estaba predicando su primer sermón lleno del Espíritu Santo después del día de Pentecostés, o en el mismo día de Pentecostés comenzó a predicar? Y si usted mira el sermón de Pedro, va a ver que es un sermón lleno de culpabilidad hacia las personas que le estaban oyendo. Y les dice, vosotros crucificasteis al Hijo de Dios. Vosotros lo matasteis. Dios quiso levantarlo, Dios quiso justificarlo, pero ustedes le quitaron la vida al dador de la vida. Empieza a predicar un mensaje lleno de convicción, un mensaje que está lleno de convicción sobre el pecado, sobre la justicia de Dios, sobre el juicio de Dios. Está hablando sobre la culpabilidad del hombre. Y en ese momento la palabra de Dios, que aparentemente quizás estaba produciendo dolor, estaba produciendo una tristeza en el corazón de las personas. Muchas veces los predicadores no queremos que la gente que nos escuche esté triste. Queremos que sonrían, queremos que nos aplaudan. Pero ¿de qué sirve si se van a ir al infierno? Como aquel predicador, ¿verdad? Hoy día muy conocido, uno de los predicadores con la iglesia más grande de Estados Unidos, pentecostal, y dice, cuando le hablan de por qué no predica sobre el pecado, él dice, pero es que la gente viene con sus cargas, con sus preocupaciones, yo no estoy aquí para molestarles más. ¿Acaso no han entendido que si no hay convicción de pecado, si no hay un arrepentimiento genuino, no pueden entrar al reino de los cielos?
Jesús, el Hijo de Dios, vino a quitar el pecado del mundo. El Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo. Pero para que Jesús quite el pecado del mundo, nosotros tenemos que rechazar, tenemos que abandonar, tenemos que desear, pero al menos que Él quite el pecado en el mundo y no volver a Él. Entonces, volviendo a la predicación de Pedro en Hechos 2, dice que cuando él empezó a predicar a los judíos y le empieza a decir, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, ustedes son culpables de matar al Hijo de Dios. Dice que de repente se compungieron de corazón. ¿Sabe lo que significa compungirse según el griego? Es una palabra que significa atravesar completamente el corazón. La palabra de Pedro atravesó literalmente el corazón de aquellas 3.000 personas y se convirtieron a Cristo. Aparentemente estaban tristes, estaban quizás llorando, angustiados por la palabra que estaba predicando, pero luego comenzaron a reír y a gozar por haber sido salvados. Eso es lo que queremos ver en las iglesias, en las personas, en los aparentemente creyentes. Queremos ver primeramente que lloran por los pecados para que luego puedan reír y gozarse de haber sido salvados. Dice Pablo a los Corintios que hay dos tipos de tristeza, la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios. La tristeza según el mundo es la que nos produce muerte, nos separa de Dios, nos produce esa congoja que nos salva, que es un remordimiento, como Judas, que tuvo remordimiento pero no arrepentimiento y acabó ahorcándose por la culpa. Pero la tristeza que viene de Dios, aunque quizás en un principio, como la disciplina según Hebreos 12, no es agradable, pero esa tristeza que según Dios, dice 1 Corintios, creo que es, dice que produce vida, produce salvación. Así que es mejor estar triste por un momento por haber entendido que hemos pecado contra Dios, para que al entender nuestro pecado, al entender la justicia de Dios, al entender el juicio de Dios, podamos acudir a Él como la única salida, la única y absoluta salida. A veces criticamos a nuestros amigos los católicos y les decimos que ellos ponen su confianza en muchas cosas que no es Cristo. Ponen su confianza en vírgenes, en santos, en sacerdotes, en tantas cosas, y entonces están rechazando a Cristo. Y nosotros, los evangélicos, quizás no tenemos tantas cosas como ellos en las cuales poner nuestra confianza, pero muchos de nosotros o muchos predicadores nos animan a poner la confianza en una oración que hicimos que no tiene ningún tipo de remordimiento, ni arrepentimiento, ni pesar por los pecados. La gente pasa al altar, hace una oración, y automáticamente los declaramos salvados, y adelante, y ya no le volvemos a predicar más el evangelio, solamente intentamos discipularlos porque ya son salvados. Pero nunca lloraron por sus pecados, algunos nunca abandonaron sus pecados, de hecho continúan pecando. Y ya sabe usted lo que dice en 1 Juan 3:8, que el que practica el pecado es hijo del diablo. El que practica el pecado, el que lo practica de manera continua, nunca ha nacido nuevo. Y no es hijo del diablo por practicar el pecado, es hijo del diablo porque nunca ha nacido nuevo. Y porque como nunca nació nuevo, sigue practicando el pecado. Nada nuevo hay, no es una nueva criatura. Las cosas no han sido hechas nuevas para él, no está en Cristo. Así que pregunto de nuevo, ¿es difícil la salvación? Y volviendo a Juan capítulo 6, decían, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, los mismos discípulos, los mismos apóstoles murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Duras, pero son espíritu y son vida. Difíciles de oír, pero son espíritu y son vida. Y eso es lo importante, que la palabra de Dios venga primeramente venga a herir, venga a atravesar el corazón para luego traiga sanidad. Que primeramente traiga congoja, traiga pesar por el pecado, para que luego, ¿verdad?, nos dé la esperanza de la salvación. Sigue diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes les habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Usted no puede venir a Cristo si el Padre no le atrae, si el Padre no le arrastra. Usted no puede venir a Cristo por sus propias fuerzas. Porque el corazón del hombre, dice en Génesis capítulo 6, creo que es, hablando de Noé, el corazón del hombre, dice, continuamente está inclinado hacia el mal. Así que usted no puede venir a Cristo si el Padre no le atrae. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis también acaso iros vosotros? Entonces Pedro le respondió y dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Fíjese, es difícil ser salvado. Algunos volvieron atrás por las palabras de Jesús. Quizás algunos, ¿verdad?, vuelvan atrás por las palabras de un predicador, pero quizás porque prediquen, ¿verdad?, con cierta severidad hacia el pecado, no hacia el justo, pero sí hacia el pecado y hacia el pecador. No hacia aquel que ha sido salvado, porque aquel que reconoce que sus pecados, ¿verdad?, siguen ahí, que no han sido borrados, que no han sido quitados. Evidentemente hay que hablarle sobre la salvación, sobre que hay un Cristo que salva, que perdona, que quita el pecado. Pero si no reconocemos nuestros pecados, si no estamos dispuestos a abandonar el pecado, a reconocer que solamente Cristo nos salva, ¿quién nos va a salvar? ¿Quién? Posiblemente lo que haremos es huir, como estos discípulos, correr, abandonar a Jesús, ¿verdad? Porque nos cuesta tanto abandonar el pecado. ¿Es difícil ser salvado? Algunos dirán, es fácil ser salvado, solamente hay que confiar en Cristo. Olvidarás quizás en Lucas capítulo 13, cuando un discípulo le dijo a Jesús, Maestro, ¿son muchos los que van al cielo? ¿Son muchos los que van al cielo? Fíjese, ¿son muchos los que se salvan o son pocos los que se salvan? Y Jesús le respondió de una manera rotunda, le dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Porque muchos, dice, procurarán entrar y no podrán. Así que, lo siento amigo mío, pero siento decirte que no es fácil ser salvado. Por lo menos ni para ti ni para mí. Y como decía ese predicador, es fácil para quienes encuentran el camino, pero realmente difícil o imposible para quienes no lo encuentran, para quienes no buscan, para quienes Cristo no ha sido revelado. Es realmente no solo difícil, es imposible. Dios tiene que revelar a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos tiene que revelar a Cristo, nos tiene que revelar la gracia, nos tiene que revelar el pecado y tenemos que desear abandonar el pecado con todas nuestras fuerzas. Difícilmente hoy día se predica sobre la convicción de pecado, pero usted puede mirar no solamente la Biblia, como hemos visto el sermón de Pedro cuando predicó de aquella manera un mensaje que trajo enfatizando la culpabilidad del hombre, y Dios, ¿verdad?, compungió los corazones de aquellos hombres, no solo en ese momento, sino después también con otros 5.000. Predicó sobre el arrepentimiento y ahí vino el Espíritu de Dios a convencer, a respaldar aquel mensaje. Pero también a lo largo de la historia podemos ver personas como Jonathan Edwards, cuando predicó aquel sermón famoso, Pecadores en manos de un Dios airado. Usted se ha leído la historia de él o de ese sermón, sabrá la respuesta de cómo la gente se agarraba a las columnas, a los asientos de la iglesia, clamando, ¿verdad?, por misericordia, porque veían que el infierno se los tragaba. Ahí vino el Espíritu de Dios trayendo convicción. Lo mismo sucedió con John Wesley, sucedió con Spurgeon, sucedió con tantos hombres a lo largo de la historia, con Charles Finney y otros hombres que predicaron de una manera severa sobre el juicio de Dios, sobre la ira de Dios. En una ocasión, Charles Finney predicó durante 10 días sobre la ira de Dios. Cada día predicó sobre la ira de Dios sin hacer un solo llamado al altar. Durante 10 días consecutivos predicó sobre la ira de Dios. Y en el último día, mientras él volvía a predicar sobre la ira de Dios, el corazón de la gente que estaba escuchando estaba tan ya triturado de alguna manera por la palabra, por la convicción de pecado, que cuando hizo un llamado, toda la gente corrió desesperada como si huyeran de la peste a encontrarse con Cristo, para primeramente llorar por sus pecados y después comenzar a gozarse y a reír por haber sido salvado. Necesitamos entender esto. La salvación no es fácil. La salvación es un camino que Jesús dijo, el que persevera hasta el final será salvo. Hay que poner la mano en el arado y no mirar atrás. La mujer de Lot se quedó convertida en una estatua de sal por mirar atrás. Ni siquiera se desvió el camino, solamente miró atrás y ahí quedó convertida en una estatua de sal para recuerdo de aquellos peregrinos, de aquellas personas, ¿verdad?, que pudieran verla, recordarles que no tenemos que mirar atrás, no tenemos que desear otra vez el mundo como hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que querían los pepinos, las cebollas, ¿verdad?, de Egipto. Y ya sabemos lo que sucedió, que toda esa generación no entró en la tierra prometida. No podemos poner la mano en el arado y mirar atrás. No somos dignos de Jesús, dice la Biblia. El que pone su mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. La salvación no es fácil. No es fácil si Cristo no ha sido revelado. Porque lo único que vas a ver es religión. Una religión que te impone. Lo único que vas a ver, ¿verdad?, es cada vez que vas a la iglesia, que escuches la palabra. Si Cristo no te ha sido revelado, si la gracia no te ha sido revelada, si el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no te ha sido revelado, lo que vas a ver cada vez que escuches la predicación es como un peso sobre ti que te aplasta, que te aplasta, que te aplasta. Vas a sentir una culpabilidad. Y generalmente muchas veces queremos huir de esa culpabilidad porque nos sentimos mal. Y no tienes que huir de ella, tienes que enfrentarte a ella. Tienes que decir, Señor,
muéstrame que soy culpable, porque lo soy. Muéstrame. Y si tengo que llorar por un momento o por unas horas, lloraré, para luego encontrarme con el gozo de la salvación. Pero generalmente cuando algo nos incomoda queremos huir. Y por eso muchas veces no hay verdaderas conversiones en las iglesias. Por eso en lugar de amarnos en las iglesias nos mordemos unos a otros. Por eso en lugar de perdonar nuestras ofensas o de olvidar, de pasar por alto nuestras ofensas, lo que hacemos es recordárnoslas una y otra vez. Y por eso hay tanta división y tanta, ¿verdad?, suciedad, contaminación en el corazón de los creyentes, porque no se han encontrado verdaderamente ni con su pecado ni con Cristo, el que quita los pecados. Necesitamos entender esto. Jesús dijo claramente: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, y estará de acuerdo conmigo que eso no es nada fácil, y en eso también tiene que ver con la salvación. Así que la salvación no es fácil de ninguna manera, ni fue fácil para Cristo. Y usted dirá, es fácil para nosotros, en cierta manera, si hemos creído, si Cristo nos ha sido revelado, sí, porque de repente ves como ese Cristo que viene a liberarte del pecado, viene a salvarte, viene ¿verdad?, a empujarte hacia Dios, y sientes un deseo. El Espíritu de Dios de repente comienza a poner en ti un deseo por la santidad de Dios, un deseo por la palabra, un deseo por adorarle, por congregarte, por el compromiso, por continuar adelante. Entonces te resulta fácil porque sientes el impulso del Espíritu Santo. Pero si no sientes ese impulso, si no te ha sido revelado Cristo, si no has nacido nuevo y no tienes al Espíritu Santo, lo único que os sucede en tu vida cuando escuchas la palabra, cuando escuchas la predicación, es que viene como golpe de martillo a golpear tu duro corazón. Y por eso muchos, en lugar de humillarse delante de Dios, de rendirse delante de Dios, de dejar de huir, lo que hace es huir, abandona la iglesia porque le incomoda lo que escucha. Pero eso es un error y una mentira de Satanás para condenarte. Rindámonos delante de Dios. Por eso dice la Biblia que Él resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Al que se humilla, le da gracia. Así que humillémonos delante de Dios. Humillémonos para que en su momento Él nos ensalce. Tenemos que humillarnos delante de Dios, reconociendo nuestro pecado, reconociendo al Señor: yo no puedo salvarme a mí mismo, ni puedo salvar a nadie. Señor, atráeme a Cristo. Espíritu Santo, atráeme, revélame a Cristo, revélame la gracia, revélame la justicia de Dios, revélame el juicio, el pecado de mi corazón, para que yo pueda correr a Cristo, y para que una vez que acuda a Él y mi pecado sea quitado, el Espíritu de vida, el Espíritu de santidad me haga correr hacia Dios, hacia la santidad, y cada vez que yo peque, porque puedo pecar y posiblemente pecaré y caeré, llore por mis pecados, llore por ese error, pida perdón a Dios, pida ser limpiado. Y entonces cuando la sangre de Cristo nos limpia, Él nos limpia de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Pero cuando hay una confesión genuina y sincera. Así que el verdadero creyente, aunque no está libre de pecar, pero no peca continuamente. El verdadero creyente siente el deseo de correr a Dios, siente el deseo de buscar a Dios, siente el deseo de amar la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio. La salvación para él es fácil porque ha entendido que alguien pagó. Fácil porque ha entendido que tiene el Espíritu de vida que le impulsa, que comenzó la obra y la va a perfeccionar. Pero difícil para aquel que no lo entiende. Así que mi consejo en este día, mi oración por ti y por mí, por la iglesia es oremos para que Cristo nos sea revelado. Oremos para que la gracia nos sea revelada, para que la cruz nos sea revelada. Y entonces nunca vamos a querer soltar a Cristo. No puedo llegar a entender como alguien que sí supuestamente se encontró con Cristo, ahora lo ha abandonado. Es algo imposible de entender. Es algo imposible de entender, porque cuando verdaderamente te encuentras con Cristo, cuando verdaderamente te encuentras con tu pecado, cuando verdaderamente entiendes que vas en un camino en el cual cualquier momento, cualquier segundo de tu vida puedes ser arrojado en el infierno al morir, porque serás juzgado por Dios y serás declarado culpable si no tienes a Cristo. Cuando has entendido esto, ¿cómo nos vamos a olvidar? Como decían los discípulos, ¿a quién iremos? ¿Cómo vamos a abandonarte, Señor? Me importa un pepino si los demás te han abandonado. Me da exactamente igual si los demás huyen en una dirección contraria. Yo, dice Pedro, jamás lo haré. Y aunque luego, verdad que negó a Jesús, lo negó como tú y como yo lo haríamos seguramente ante tanta presión. Pero en ese momento Pedro le está diciendo, ¿a quién voy a ir? ¿A quién voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que cuando alguien ha entendido verdaderamente que Cristo le ha salvado, para mí sinceramente es imposible que esa persona se pierda. Es imposible, no puede ser.
Y no es que diga que la salvación, ¿verdad?, no se pierde. Creo que puede perderse. Creo que, evidentemente, si jugáramos con el pecado, pero es algo que cuando uno verdaderamente entiende, cuando uno verdaderamente se ha aferrado a Cristo, entonces, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Vamos a orar, amén, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que de alguna manera Él nos revele, que el Espíritu Santo nos revele lo que por su gracia hemos recibido, para que nunca querramos volver atrás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oro por mi vida. Pido, Señor, por la vida de mis hermanos, mis hermanas, por aquellos que nos estén escuchando en este momento. Dios Todopoderoso, hemos jugado tanto con la salvación. Hemos jugado tanto con el pecado y con tu palabra, con el Evangelio. Hemos prostituido tanto el Evangelio. Hemos adulterado tanto el Evangelio, Señor. Lo hemos aguado tanto que es fácil contar personas como entran a las iglesias y celebrar cuántas personas, Señor, han sido salvadas cuando verdaderamente nunca han dado fruto, nunca han abandonado sus pecados, Señor. Dios Todopoderoso, líbranos. Primeramente te pido que nos libres de adulterar, de aguar, Señor, de prostituir tu Evangelio, Señor. Señor, que podamos predicar el Evangelio tal como es. Que podamos, Señor, predicar que no hay ninguna esperanza en el ser humano, a no ser que Cristo le sea revelado. Solamente Cristo puede ser revelado al corazón del hombre, de la mujer, como cuando Nicodemo hablaba con Jesús y no lograba entender, un hombre justo, un hombre aparentemente bueno, un hombre conocedor de la palabra, pero que no llegaba a entender la necesidad de nacer de nuevo. Así cada uno de nosotros necesitamos entender esto, no de una manera intelectual, sino de una manera espiritual, de una manera, Señor, profunda en el corazón. Dios Todopoderoso, oro primeramente para aquellos que predicamos el Evangelio, para aquellos que evangelizamos, que enseñamos. Señor, danos temor de Dios, que como dice tu palabra, tú vas a mirar, tú miras a aquel que tiembla, que es humilde, que tiembla de tu palabra, que prediquemos con temor de Dios, que prediquemos, Señor, con cierta severidad, Señor, hacia el que no ha abandonado el pecado, pero no porque queremos simplemente molestarle, sino porque queremos que abandone, que entienda el pecado y que lo abandone. Oro por aquellos que quizás no han entendido el Evangelio, quizás, Señor, hicieron una oración, creyeron en cierto Evangelio, fueron a la iglesia o asisten asiduamente a la iglesia, pero que nunca han cambiado, nunca han sido transformados, aún siguen amando el pecado o luchando contra él de una manera asidua. Dios, revélate a ellos, revélales a Cristo, revélales el pecado, tu justicia, la justicia que si aplastó al Hijo de Dios, ¿cómo no hará con nosotros, Señor? Oh Dios Todopoderoso, revela tu justicia, tu juicio, revela tu ira, Señor, porque aunque nos duela por un momento y querramos huir de ella, Señor, nos someteremos a esa justicia para ser limpiados por la sangre de Cristo, para entender que Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos. Dios Todopoderoso, revélanos al Espíritu Santo, revélanos la gracia de Dios, la cruz de Cristo, Señor. Oh Señor, cuántas personas asistirán cada domingo a las iglesias que realmente nunca te han conocido de verdad. Dios, en el nombre de Jesús, que hayan cambios, que haya un llorar por el pecado, un pesar por el pecado, que haya un deseo por correr hacia la santidad de Dios. Oramos por nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, por las personas que Señor, que viven en nuestra ciudad. Dios, en el nombre de Cristo, revélales a Cristo, revélales, atráelos hacia Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Ojalá que entiendas esto, entienda la importancia, ¿verdad?, de saber que es fácil ser salvo si Cristo te ha sido revelado. Pero es imposible para ti y para mí ser salvado por nuestras fuerzas. No podemos poner la confianza en nada que no sea Cristo, ni siquiera en la oración que podamos hacer, ni siquiera en las palabras que escuchamos. Cristo tiene que ser revelado al corazón de los hombres. Dios te bendiga.